Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 28 de enero, le tenemos las noticias. Investigación de la Fiscalía General de Michoacán arrojó que un problema por préstamos entre familiares habría provocado el homicidio de los intérpretes de lengua de señas, Anayeli y Víctor, así como de su hija de 12 años de edad. El fiscal Carlos Torres Piña reconoció que aún no se determina el móvil del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y señaló que en la investigación ha participado la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno norteamericano. La Fiscalía del Estado inició los trámites para que se cumplimenten 7 órdenes de aprehensión por delitos del fuero común contra el Botox, quien también deberá ser procesado por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los siticultores del Valle de Apatzingán. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la disminución de la sentencia, un magistrado de Michoacán ratificó la pena de 50 años de prisión contra Diego Uric Mañón Mengoza por el feminicidio de la maestra Jessica González. Alrededor de 200 personas presentaron denuncia colectiva ante la Fiscalía Estatal contra el gerente de la empresa Mobility Solutions, así como de quien resulte responsable por el delito de fraude en la venta de vehículos seminuevos. La Fiscalía de Michoacán informó que al menos 4 personas fueron detenidas como presuntas responsables del delito de fraude al realizar la venta de automóviles seminuevos. Por causas naturales, el presidente municipal de Taretan, Francisco Venera García, murió la noche de este martes mientras estaba hospitalizado en la ciudad de Uruapan. El Congreso de Michoacán adelantará el inicio del segundo periodo de sesiones para discutir en pleno la iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que prohíbe la contratación de deuda pública que rebase un periodo constitucional de gobierno. Legisladores de Morena rechazaron que exista un acuerdo para relevar de la presidencia de la Junta de Coordinación Política a Fabiola Alanís Sámano, como aseguraba en días pasados Juan Carlos Barragán. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo, en esta mañana de miércoles 28 de enero. Gracias, les recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y un saludo también a usted que nos sigue a través de Radio Tele en el canal 8 de su telecable, en este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, soy su servidor Carlos Monge, quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias. Más tarde, por supuesto, le damos lectura. En esta mañana de miércoles estamos arrancando a 9 grados, una mañana agradable, fresquecita. Hay que ponernos una chamarrita para estar en mejores condiciones de salir a la calle. Esa es la recomendación. Nos dice el meteorológico que esta vez será un día soleado. Vamos a tener temperaturas hasta 24 horas, para que usted lo tenga en cuenta. El momento más caluroso, mejor dicho, será por ahí de las 2, 3 de la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Así nos pinta este miércoles. Y vámonos con las noticias. Ayer, pues, estuvo el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, en rueda de prensa en la sede del gobierno de Michoacán, en la Casa Michoacán, y ahí informó
que los trabajos de investigación que han realizado arrojan que se trató de un problema de préstamos entre familiares, lo que habría provocado el homicidio de los intérpretes de lenguas de señas Anayeli y Víctor, así como de su pequeña de 12 años de edad. Recordará usted que ya se tocaba esta posibilidad de un tema de dinero, estaba la especulación cargada a un asunto de herencia, pero bueno, ayer Carlos Torres Piña, el fiscal de Michoacán, señala que sí es un tema de dinero, pero todo indica que se trató de un préstamo. Inaudito escuchar esto ante la hazaña con la que le arrebataron la vida a esta familia. Los intérpretes de lengua de señas mexicana Anayeli Hernández y Víctor Manuel Mújica, así como su hija de solo 12 años de edad, fueron calcinados vivos por un problema de préstamo deuda entre familiares. Así lo arrojaron las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que se dieron a conocer en conferencia de prensa que encabezó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El fiscal Carlos Torres Piña descartó que el crimen tenga relación con la delincuencia organizada o su actividad profesional como intérpretes y defensores de derechos humanos. Con base en los actos de investigación realizados hasta este momento, no se advierte que este multihomicidio esté vinculado con delincuencia organizada, ni con la actividad profesional de las víctimas como intérpretes o defensoras de derechos humanos. Señaló que las primeras entrevistas que hicieron Alfredo N., el único detenido hasta este miércoles por el homicidio, dejó en evidencia que el móvil del crimen fue el económico y que el hombre llegó acompañado desde la Ciudad de México. Confirmó que era primo hermano de una de las víctimas y actuó junto a otras personas, además de que dejó rastro y huella de su actuación, por lo que fue localizado fácilmente. Explicó que en las entrevistas previas a su primera audiencia fue donde reveló la motivación de lo ocurrido. Alfredo N., quien además es primo hermano de una de las víctimas, y que dentro de las indagaciones y las primeras entrevistas que se ha hecho sobre este personaje, pues todo indica que es un tema de recurso de préstamos entre familiares, el móvil de este probablemente o lamentable homicidios. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llamó a no especular en el tema y pidió esperar a la audiencia del 30 de enero para conocer más información. Es muy relevante no especular, porque la especulación enrarece el clima y también la investigación. Ya hay un detenido, es un familiar, se ratifica que es un familiar, y hay colaboración de otras personas, que seguramente el día 30, con esta nueva audiencia, saldrá a la luz. Y la Fiscalía está muy atenta a este tema y habrá también mayores resultados muy pronto. Torres Piña aseguró que continúa la búsqueda y localización de otros de los probables involucrados, ya que se agotan todas las líneas de investigación. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres, descartó alguna omisión o retraso en las actuaciones ministeriales que se llevaron a cabo a raíz de que los familiares de los intérpretes asesinados y de su pequeña interpusieron denuncia por la desaparición de los tres que se dio pues prácticamente desde el jueves 15 de enero. Presentaron pues esta solicitud de búsqueda el sábado 17 de enero, pero públicamente el tema se conoció pues hasta el pasado jueves, ya 22 de enero. Y ante esta situación, bueno, el fiscal informó que la situación se desarrolló así a petición de los familiares de Anayeli Hernández, Víctor Manuel Mújica y de su hija, de tal manera que pues no se dio la alerta de búsqueda de inmediato, como suele ser cuando alguna familia requiere el apoyo de las autoridades para difundir estas alertas de búsqueda en medios de comunicación. Esta vez no pasó así, pero dice el fiscal que se debió a una solicitud expresa de familiares. Es importante dejar claro que
En ningún momento ha habido o hubo omisión ni retraso en las actuaciones ministeriales. Desde el inicio se activaron los mecanismos de búsqueda e investigación previstas en la ley, por supuesto priorizando la atención de las víctimas indirectas y el desarrollo técnico de las propias indagatorias. Hay un protocolo de actuación, pero cuando las familias piden que no se difundan, a veces es porque pueden correr un riesgo unas u otros. Entonces nosotros pues siempre hemos respetado esto. No es el único caso, ya han sido varios. Y además de que pues fueron encontrados ese mismo día. Ellos presentan la denuncia a las 0:37 y oficialmente se hace el reconocimiento de estos 3 cuerpos a las 12 horas de ese mismo día, ¿no? Entonces ya esperamos solamente el cotejo del estudio de ADN para informarle a las familias con veracidad, pero por los datos y características, desde ese mismo día en la tarde, el domingo en la mañana, se tenía esa posibilidad de que eran estos mismos 3 cuerpos que hacían referencia a esas cédulas. Bueno, pues ahí está la explicación que da el fiscal, fue a petición de la familia. Resultaba, como le digo, extraño la forma en la que se desarrolló pues la investigación y sobre todo el dar a conocer la desaparición de esta familia, pero bueno, ahí está la explicación y no deja de seguir pues generando un gran dolor, una gran molestia, lo que le pasó a esta familia de intérpretes de lenguas de señas mexicana, a Nayeli Hernández y Víctor Manuel Mújica y su pequeña. Qué terrible situación y inexplicable, sin duda, inexplicable el nivel de violencia entre familia, si es que esta tesis termina de confirmarse, y sobre todo por dinero, por un préstamo. Qué terrible. Ojalá que nos ayude a sensibilizarnos, ojalá que este terrible acontecimiento nos ayude a bajarle 2 rayitas a esta lamentable forma que estamos adquiriendo como sociedad de vivir, de cobrar, de vengarnos de lo que sea. Es terrible, no podemos seguir en esa lógica. Grave pues lo que sucede en torno a esta sociedad que a ratos parece descompuesta, enferma. Ojalá tomemos conciencia y una vez más en paz descanse esta familia y de nueva cuenta un abrazo solidario a todos sus seres queridos. En otros asuntos, el fiscal Torres Piña reconoció que todavía no se determina el móvil del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y señaló que en la investigación ha participado la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno norteamericano. Ahí en la exposición que hizo sobre todos estos asuntos que usted acaba de escuchar, bueno, pues Carlos Torres Piña pidió ahí de alguna manera la venia del gobernador, la autorización para ver si estaba de acuerdo y generar una rueda de prensa la próxima semana para pues hablar del tema con mayor precisión de Carlos Manso. Aunque sabemos que Carlos Torres Piña en buena medida llegó ahí con acuerdo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que son equipo al interior de Morena, aún y con todo y eso, pues no deja de ser extraño escuchar a un fiscal decirle al gobernador, y si tú estás de acuerdo, si tú quieres, si así lo ves bien, pues yo vengo la próxima semana a dar rueda de prensa. Extraño, no deja de ser extraño, por más que sean cuates, por más que todavía sienta que Alfredo Ramírez es su jefe, extraño de un Carlos Torres Piña, porque si tiene algo que informar, él podría convocar a la fiscalía. Él, en la presunta autonomía, él tendría que fijar postura en su fiscalía y no andarle pidiendo la venia al gobernador para ir a informar a casa a Michoacán. Pero bueno, son los tiempos estelares de la 4T, así se las gastan, y no deja de resultar extraño escuchar a un Carlos Torres Piña pedirle permiso al gobernador para ir a informar del caso
Carlos Manso la próxima semana. Esto fue lo que sucedió ayer, el avance y los datos que agregó ayer en el tema de Carlos Manso. A 5 días de que se cumplan 3 meses del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, el fiscal Carlos Torres Piña reconoció que siguen las investigaciones para conocer el móvil del crimen que se cometió la noche del 1 de noviembre en la plaza principal del municipio e informó que la ATF de Estados Unidos de Norteamérica ha colaborado en la investigación. A pregunta expresa, el funcionario anunció que tras la detención del director de protocolo municipal, Samuel N., se logró la captura de un nuevo presunto implicado, identificado como Ulises, a quien ubicó como un vínculo con Jorge Armando N., conocido como el Lic, considerado uno de los autores intelectuales del homicidio. A partir de la última detención de Samuel, que era director, se hizo otra detención más de Ulises, que era este vínculo entre lo interno y el Lic, o en este caso Jorge Armando N., que era la línea de comunicación de lo interno hacia este personaje que ya está detenido, está vinculado a proceso. El fiscal de Michoacán agradeció en la conferencia de prensa a la ATF, la Agencia Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, su colaboración en la investigación de este crimen, sobre todo para la identificación balística de algunas de las armas utilizadas. ATF nos ha ayudado en todo momento, esta relación con instancias de investigación de Estados Unidos nos han ayudado, por ejemplo, para tratar de detectar el número de matrícula del arma. Como está limado, hemos podido rescatar solamente 3 dígitos y nos ha ayudado mucho ATF. Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fue insistente en aclarar en que la colaboración con la instancia de Estados Unidos de Norteamérica no se limita al asesinato de Manso Rodríguez. Explicó que la Fiscalía tiene un centro autorizado por esta agencia en el tema balístico, ya que está ligado con su base de datos. En la Fiscalía hay un centro autorizado por ATF, la Agencia de Explosivos y Armas de Estados Unidos, para el tema balístico. Entonces, todo el tema balístico, en la cuestión de peritajes que se realizan aquí en Michoacán, tenemos un laboratorio, un centro que está ligado con la base de datos de ATF de Estados Unidos. Es decir, esta colaboración que se tiene no es específicamente por este caso, es general. En todos los casos, específicamente este centro, a ver si nos puede emplear información el fiscal, pero es un laboratorio, es un certificado con identificación balística, tanto de, sobre todo del arma, porque el arma tiene una huella. Torres Piña recordó que la audiencia intermedia del homicidio de Carlos Manso se realizará el 23 de febrero y anticipó que de celulares, computadoras y discos duros se logró obtener información muy valiosa que ha llevado a más líneas de investigación. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. La Fiscalía del Estado inició los trámites para que se cumplan 7 órdenes de aprehensión por delitos del fuero común contra el Botox, quien también deberá ser procesado por el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder, recordará usted, de los citricultores del Valle de Apatzingán. El fiscal Carlos Torres calculó que tardará una semana en que se cumplimenten las órdenes de aprehensión en el penal del Altiplano, donde está recluido. Nosotros ya hicimos la solicitud de trámite para el ejercicio de la ejecución de las órdenes de aprehensión. Tarda casi una semana el trámite, lo metimos el día de ayer lunes. Una por el tema de Bernardo, principalmente, que es la investigación más reciente que se tiene, y en el transcurso de la semana estaremos haciendo llegar las otras órdenes para que se complementen por reclusión. La idea es que se complementen por reclusión todas, pero de entrada la de Bernardo, por el hecho más reciente que se tiene más información, es la que ya se está solicitando. Tarda una semana y pues les podemos informar más adelante. Para abundar un poco, al ser detenido fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México, puesto a disposición de la FEMDO, presentado ante un juez federal, quien le dictó orden de
prisión preventiva por los delitos federales, y el procedimiento es que ahora se notifica al juez federal y en la cárcel, en el Cerezo del Altiplano, de que también tiene órdenes de aprehensión estatal, por lo tanto, también será sujeto, esto es muy importante, se le juzgará, por supuesto, por los delitos federales, pero también se le juzgará por los delitos locales, como lo acaba de subrayar el fiscal. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia, restó relevancia a la reciente detención del Botox, al señalar que se trata de un personaje de bajo nivel dentro de la estructura del crimen organizado que opera en Michoacán y no de un líder criminal como fue presentado por las autoridades. En rueda de prensa, Valencia criticó que el gobierno celebra la captura como un golpe significativo contra la delincuencia cuando dijo el detenido no encabezaba ninguna organización criminal de alto impacto. Esto es lo que dice Guillermo Valencia. Detiene al Botox y ya estaban celebrando la detención del Botox cuando pasa lo de esta tragedia de la familia que asesinaron. Y ya, o sea, se les acabó su festejo a los señores. ¿Por qué? Porque una tragedia hace que dejemos de hablar de la otra tragedia. Y bueno, pues lo que debió haber sido una gran medalla por la detención del Botox, que también les quiero decir, celebraron la detención del Botox como si fuera un jefe de un cártel delictivo. A ver, no agarraron al Mencho. O sea, agarraron a un chalán del Gordo Viagra, que era muy malo, muy peligroso, sí, pero era un chalán que cobró relevancia a raíz de que mataron a Bernardo Bravo, que era una persona muy relevante, un activista social, un líder de opinión. Por eso cobró relevancia. Bueno, pues ahí la opinión de Guillermo Valencia minimiza la detención de el Botox. En parte tiene razón en el sentido de que pues hay muchos más que también están causando un terrible daño a Michoacán, que comandan también la extorsión en varias regiones de Michoacán, y bueno, la minimiza porque dice pues que es empleado de uno de los líderes de los Viagras, y solo eso. Ahí lo que deja en su opinión un Guillermo Valencia, que también se acordará usted que señaló que había diputados locales vinculados al crimen organizado, comprometió que él iba a dar los nombres, dijo que eran 2, luego reculó, dijo no, nada más es 1, y lo voy a dar a conocer el día que esté él aquí en el Congreso, porque me gustará decírselo de frente, y bueno, pues ese día no ha llegado. Luego dice muchas cosas Guillermo Valencia, pero a la hora de la hora, pues hay otras que no cumple, hay varias que deja ahí en el dicho. En un comunicado, el Poder Judicial informó que la segunda sala unitaria en materia penal de la región Morelia emitió una nueva resolución contra Diego Urig Mañón Melgoza por el delito del feminicidio cometido en agravio de la maestra Jessica González Villaseñor en cabal cumplimiento de la ejecutoria de un amparo federal. El magistrado, del que no se dio a conocer el nombre, confirmó la sentencia condenatoria de 50 años de prisión a Diego Urig, que deberá computarse a partir del 30 de septiembre de 2020. Además, se le suspenden sus derechos políticos y se le condena al pago de la reparación del daño a favor de las víctimas. En este sentido, se ratificó la obligación del sentenciado de cubrir un monto de 1,246,986 pesos con 40 centavos por concepto de indemnización y gastos mortuorios, así como la reparación del daño moral derivado de las afectaciones psicológicas ocasionadas a los familiares de la víctima, cuyo monto será determinado en la etapa de la ejecución de sentencia. Así es que le regresan la sentencia de 50 años a Diego Urig, una sentencia inicial, la máxima que se tiene en Michoacán para casos de feminicidios, que su familia, que su madre de
Jessica González Villaseñor, pues estuvieron trabajando para que se le sancionara de manera ejemplar ante el dolor de haber perdido a su hija Jessica González, a la hermana Jessica González. Y después de lograr esta sentencia, bueno, pues le dan para atrás en el Poder Judicial de Michoacán y le bajan la condena. Se activa de nueva cuenta la familia de Jessica González Villaseñor, en especial se activa su madre, vuelven a salir a dar la batalla con el hermano también de Jessica y acuden ante la corte y la corte les da la razón y mandata que se le sancione de manera ejemplar, de manera máxima a Diego Uric, y entonces por eso es que regresa la sentencia de 50 años de prisión. Así es que a partir de que se está contabilizando esta pena, el 30 de septiembre del 2020, bueno, pues Diego Uric estará terminando su condena en el 2070. Así lo señala esta nueva sentencia, recuperar la sanción máxima para este feminicida. Y finalmente, alrededor de 200 personas han presentado denuncia colectiva ante la Fiscalía Estatal contra el gerente de la empresa Mobility Solutions, así como de quien resulte responsable por el delito de fraude en la venta de vehículos seminuevos. Cerca de 200 personas, clientes de la empresa de venta de vehículos seminuevos Mobile Solutions de Morelia, interpusieron una denuncia colectiva en las oficinas de la Fiscalía Regional de la capital michoacana por el delito de fraude en contra del gerente de la empresa y de quien resulte responsable. Alejandra Villaseñor, una de las denunciantes, detalló que durante la noche del lunes los trabajadores de la empresa no efectuaron las devoluciones de los abonos realizados por los usuarios, motivo por el cual acudió la Guardia Civil y la Policía Morelia para detener a los 10 empleados presentes. Anoche se estaba pagando, no alcanzaba el dinero obviamente para que nos pagaran a todos los defraudados y pues bueno, llegó la autoridad y se llevaron detenidas a las personas que colaboraban en esta autofinanciera. Tras este hecho, los afectados se trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Morelia en busca de que se sancione a los responsables por incumplir los contratos y engañar a quienes buscaban adquirir un automóvil mediante pagos accesibles. La principal demanda de los denunciantes es la devolución íntegra de los recursos aportados, ya que muchos de los usuarios pagaron desde 40,000 hasta 90,000 pesos. Y pues bueno, venimos a Fiscalía la mayoría de las personas, éramos como 200 personas en las oficinas y pues bueno, obviamente todos pedimos que se nos regrese, se nos devuelva nuestro dinero porque al final del día no tuvimos nuestro auto. Desde la mañana de este martes, cerca de 50 afectados se organizaron para formalizar una denuncia colectiva por fraude y doble identidad. Se está manejando el delito de fraude y también de doble identidad, porque las personas que nos atendían nos dieron un nombre al momento de hacer el contrato y ayer nos enteramos que tenían otro nombre. A nombre de los denunciantes, Alejandra Villaseñor solicitó a las autoridades atraer el caso y cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de los responsables, con el objetivo de que se repare el daño a cada una de las víctimas. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. La Fiscalía General de Michoacán informó que logró la detención de 4 personas presuntas responsables de este delito de fraude cometido en agravio de 5 víctimas al supuestamente realizar la venta de automóviles seminuevos. Los involucrados son Azucena Cristal, Gabriel Neg Yunuel y Alejandro N., quienes de acuerdo con las denuncias a través de redes sociales ofrecían esquemas de financiamiento para la adquisición de vehículos seminuevos. El fiscal Carlos Torres Piña llamó a los afectados a denunciar el caso para que la instancia tenga más elementos para proceder al respecto.
todavía en la tarde-noche, por medio telefónico, inclusive por contacto directo hacia mi persona, nos buscaron otras 3 personas que también habían sido defraudados por esta financiera o autofinanciera. Estamos ahorita en la investigación, lo tiene la Fiscalía Regional de aquí de Morelia, y aquellos ciudadanos que hayan sido defraudados por esta empresa pueden acudir. Esto nos ayudaría mucho para aportar más información sobre el tema. Bueno, pues ahí está este caso, insistir en que pongámonos alertas. Hay cualquier cantidad de fraudes que se están cometiendo hoy en día. Ya si nos dan facilidades extremas, pues hay que empezar a dudar. Si los beneficios son un tanto fuera de lo habitual, hay que estudiarlo, hay que darle una repensada, porque los fraudes están por todos lados. Qué lástima lo que está sucediendo, no es la primera vez. Le decía que en meses pasados se había detectado otro caso igual ahí en el edificio Géminis. También fueron varias personas las defraudadas. Ahí en ese edificio tenían una oficina y ahí operaban. Entonces, cuidado con esos temas. No seamos confiados, seamos más cautos, porque pues los fraudes están por todos lados. Ojalá que lo tengamos en cuenta. Y vámonos con otro asunto delicado, pero que ayer retomó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y que vale la pena pues conocer por lo menos una síntesis de un reportaje que hace de manera muy vasta, muy completa la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde revela que el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga cedió los derechos de un rancho de lujo situado en el condado de Palm Beach, en Florida, a funcionarios del gobierno de Silvano Aureoles, a uno que en estricto sentido pues dependía del secretario de Finanzas, Carlos Maldonado, quien ya está preso. Silvano Aureoles está prófugo y pues es una investigación bastante sólida que, si usted la quiere conocer a detalle, pues hay que ir al portal, a la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero que en este caso, y tratándose de un asunto de Michoacán, le voy a presentar este video, esta síntesis de este reportaje con el que Mexicanos contra la Corrupción nos invita a conocer a detalle este tema de una presunta venta de un equipo de espionaje que hizo este personaje que cobró relevancia a nivel nacional, Víctor Manuel Álvarez Puga, porque además, bueno, pues está relacionado sentimentalmente con una figura pública del país, Inés Gómez Mont, recordará usted este caso. Y bueno, pues ellos a su vez, se supone, por lo menos no los dos, sino Víctor Manuel Álvarez Puga, estuvo inmerso en la venta pues de un presunto programa para espiar. Lo venden con otros conceptos, lo venden con otros esquemas, pero dicen las investigaciones que se trataba de equipo para espiar a otras personas, como el Pegasus, por citarle un ejemplo de un concepto conocido. Y bueno, vale la pena que usted lo escuche para retomar este tema que hizo acusación en su momento también el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Aquí el trabajo, reitero, un trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este lujoso rancho de casi 15,000 metros cuadrados es un sueño para cualquier amante de los deportes ecuestres. Cuenta con una caballeriza para 12 ejemplares, 6 potreros, cuarto de mozos, 7 habitaciones con acabados de lujo, cochera para 6 autos, una amplia alberca con jacuzzi techada y hasta su propia pista de equitación. En agosto de 2022, el ostentoso rancho cambió de manos. Su entonces dueño, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, prófugo de la justicia mexicana, lo traspasó. El beneficiario, un alto exfuncionario del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán.
Contrato de espionaje de Álvarez Puga derivó en rancho de lujo en Florida para exfuncionario de Silvano Aureoles. La propiedad se ubica en el número 4985 de la calle Stables Way en Wellington, una exclusiva zona del condado de Palm Beach en Florida, considerada como una de las capitales ecuestres del mundo. El rancho fue adquirido en 2019 por Álvarez Puga en $4.9 millones a través de la empresa 4985 Stables LLC. Ahora, registros del condado de Palm Beach consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que en agosto de 2022, Álvarez Puga cedió los derechos de la propiedad a Rake Holdings Corp. Rake Holdings Corp es presidida por Luis Héctor Rodríguez Pérez, quien se desempeñó como director jurídico de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Silvano Aureoles. El traspaso se realizó mediante un quitclaim deed, una figura legal que permite ceder los derechos de una propiedad sin una compraventa y sin dejar rastro financiero alguno. Durante el gobierno de Aureoles, Rodríguez Pérez tuvo como superior jerárquico al entonces secretario de Finanzas Carlos Maldonado Mendoza, quien fue detenido en Miami y extraditado a México en febrero de 2025. Actualmente, Maldonado enfrenta procesos por lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa por la construcción irregular de cuarteles policiales en Michoacán. En fotografías del rancho publicadas en sitios de bienes raíces en 2024, incluso se observan baúles para equipo ecuestre marcados con los apellidos Maldonado y Maldonado Lara, en aparente referencia a los hijos del exsecretario de Finanzas, quienes practican el deporte ecuestre de dressage. La transferencia de la propiedad ocurrió 8 meses después de que el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, denunciara que el gobierno de Silvano Aureoles otorgó contratos millonarios a una empresa de Álvarez Puga para presuntas labores de espionaje. En febrero de 2017, la Secretaría de Finanzas de Michoacán otorgó un contrato por más de 600 millones de pesos a la empresa Integra Software para realizar el monitoreo de direcciones IP en todo el territorio del estado a través de una tecnología supuestamente única en el mundo. Documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelan que dicha tecnología única en el mundo se trataba en realidad del malware de espionaje Nighthawk desarrollado por la firma israelí InteriorNet Systems. El contrato de espionaje fue firmado precisamente por el exsecretario de Finanzas de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza. Por parte de Integra Software firmó Raúl García Palacios, quien fue director de Asuntos Jurídicos del despacho fiscal Álvarez Puga y Asociados. Te invitamos a conocer la investigación completa en nuestro sitio web contralacorrupción.mx. Bueno, pues ahí la síntesis de este trabajo de investigación que hace la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vale la pena, esta es la síntesis, esta es nada más la presentación. Si a usted le interesa los detalles, pues hay que ir a su portal y ahí están fácil de accesar en este momento, de ubicarlos para que usted lea completo este trabajo de investigación. Sobre este asunto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que tras asumir el cargo, su administración promovió denuncia contra su antecesor Silvano Aureoles Conejo e integrantes de su gabinete por el contrato millonario que otorgó a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga para que llevara a cabo presuntas actividades de espionaje. Recordó que los resultados de las investigaciones derivaron en esta liga delincuencial entre el empresario prófugo y exfuncionarios silvanistas. Aseguró que en Miami hay otro rancho propiedad del propio Maldonado Mendoza, quien está preso actualmente acusado de presunto fraude y cohecho. Nosotros desde el inicio del gobierno también presentamos denuncias por ese tema del caso del señor Puga, y todas estas investigaciones han venido derivando en la liga delincuencial que hay entre el señor Puga y miembros del gabinete del exgobernador Silvano Aureoles. Este rancho en Miami, hay otra propiedad en Miami también del exsecretario de Finanzas, quien se encuentra preso. Carlos Maldonado está preso por el fraude también y cohecho en el tema de los cuarteles. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador
refuerza la investigación, la destaca que hace Mexicanos contra la Corrupción. Un Mexicanos contra la Corrupción que dirige en este momento, que preside María Amparo Casar, que en otra época, porque pues tiene años ya de evidenciar cualquier cantidad de situaciones presuntamente irregulares, fraudes, desvíos, robos de dinero público, María Amparo Casar y Mexicanos contra la Corrupción. Y cuando expuso los temas de gobiernos del pasado, pues todos estos que hoy están en el poder aplaudían y celebraban, igual que le celebraban a Anabel Hernández. Pero ahora que estas dos mismas periodistas que usamos ahora como ejemplo señalan irregularidades de los gobiernos de la 4T, bueno, pues ahora son de lo peor y han agarrado una persecución brutal en el gobierno de López Obrador y le ha dado continuidad el de Claudia Sheinbaum contra María Amparo Casar por este tipo de trabajos de investigación, de los que así como se expone el de Silvano Aureoles, o del gobierno, mejor dicho, de Silvano Aureoles, así han evidenciado de los gobiernos de Morena, de los contratos que emanaron del gobierno de López Obrador, de la presunta vinculación de sus hijos en presuntas irregularidades. Pero ahora eso molesta. Ayer el gobernador, por lo menos, no atacó a María Amparo Casar y no pudo evidentemente desmentir a Mexicanos contra la Corrupción porque él coincide con esta tesis que en función del trabajo de investigación ha construido Mexicanos contra la Corrupción. En aquellos días, cuando Alfredo Ramírez era contundente con estos señalamientos, sorprendía que a la par se hiciera de muchos del gabinete de Silvano Aureoles, que fueron muy cercanos a Silvano Aureoles, que varios de ellos estuvieron hasta el último día con Silvano Aureoles, como Antonio Soto Sánchez, pero que luego se fue prácticamente a estar muy cerca, a unos pasos de Alfredo Ramírez, en Casa de Gobierno. Ahí lo tuvo a Toño Soto. Ahora lo tiene en la Secretaría del Migrante y ahora quiere ser hasta candidato a gobernador. O sea, de ese tamaño el asunto, ¿no? Es una barbaridad, parece ser que tiene nula posibilidad, pero bueno, él anda ahí con ese rollo, con ese cuento. Y resultaba sorprendente que ante tanta crítica de Alfredo Ramírez, pues su gabinete hoy siga con una gran mayoría de exfuncionarios de Silvano Aureoles. Y las preguntas inevitables que llegan, ¿de veras nadie de los otros funcionarios se daban cuenta de esto? ¿Nadie alcanzó a observar lo que estaba pasando en el gobierno de Silvano Aureoles? Ya olvídese de que hayan participado, vamos a pensar que no. Vamos a ser propositivos y vamos a pensar que no. ¿No se dieron cuenta? ¿De qué tamaño es el pragmatismo de la gente que está en el gobierno, en los gobiernos? Que puedan ver situaciones extrañas y nadie dice nada. Porque no es nuevo este tipo de asuntos, ¿eh? En el gobierno de Lázaro Cárdenas, Battel, y en el de Leonel Godoy, no perdamos de vista, se instaló un mecanismo para el manejo del dinero público conocido como la licuadora. Por eso el propio Alfredo Ramírez les ha llamado torpes, tarugos y corruptos. Imagínese usted. Y aquellos vienen y le sonríen, ¿no? Lázaro le sonríe, Cuauhtémoc hace como que no sabe nada, aunque le insulten a su hijo de tarugo y corrupto. Leonel Godoy dice, no, yo no me pongo el saco. No te lo tienes que poner. O Lázaro fue el que dijo, no me pongo el saco. No te lo tienes que poner. Él te lo puso ya. Él te dijo que eres eso. Y bueno, así están las situaciones en los gobiernos que son, ojo, son los mismos. Han sido cuates toda la vida, estuvieron en el PRD. Y hoy hay estos señalamientos de unos contra otros porque rompieron cuando el PRD se divide y se convierten muchos de ellos en Morena. Ahí las anécdotas de lo que queda, de lo que ha sucedido y este trabajo importante de investigación que ha hecho Mexicanos contra la Corrupción, que dirige María Amparo Casar, hoy perseguida
por el poder en turno, a los que ya no les gusta que se hagan este tipo de trabajos de investigación, a menos que sea contra ellos. Grave pues lo que sucede si todo esto se confirma, si todo esto llega a un término legal, ojalá, y se castigue y se sancione a los presuntos responsables. Inaudito que luego, pues la familia, a veces las esposas, los esposos, pues se dan cuenta que el esposo se está enriqueciendo de manera brutal a su paso por el gobierno, y de todas maneras todo mundo feliz. Y si usted hace un recuento de daños, en cada gobierno, y este no es la excepción, hay nuevos ricos. Hay gente que pasó de vivir medio complicadillo a tener mansiones, residencias, negocios, y se vuelven evidentemente poderosos financieramente hablando. Es sencillo hacer esa tarea, checarlos, y ahí están. Lo complejo es siempre poder construir las denuncias, construir toda la información pertinente, como lo hace Mexicanos contra la Corrupción, para por lo menos señalarlos y motivar una investigación. Por eso los gobiernos tratan de tener a un auditor compadre, como lo hizo Alfredo Ramírez, tratan de tener a sus cuates en las áreas que tienen que ver con la rendición de cuentas o la justicia, porque con eso aspiran, como también lo aspiró Silvano Aureoles, a cuidarse las espaldas. No es nuevo, lo hizo en su momento Lázaro Cárdenas Batel, lo hizo Leonel Godoy y lo hizo Silvano Aureoles, y ahora lo ha hecho Alfredo Ramírez. Y ya de que se aferran a poner a los suyos en todas estas áreas de la rendición de cuentas, solo esa intención de protegerse tendría que prender todas las alertas, de los ciudadanos. ¿O usted qué opina? Y mire, déjeme informarle también que la dirigencia estatal del PRI denunció que con la colaboración de la policía de Irimbo, 2 jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada. Sus familiares exigieron su aparición con vida. Con la proyección de un video que exhibió la presunta colusión entre la policía municipal y el crimen organizado, el dirigente estatal del PRI y diputado local Guillermo Valencia Reyes denunció la desaparición forzada de 2 jóvenes ocurridas el 21 de marzo del 2024 en el municipio de Irimbo y acusó omisiones graves de las autoridades ministeriales durante meses. En conferencia de prensa, Valencia Reyes presentó a los padres de las víctimas, Carlos Eduardo Becerra Ortiz y Javier Ureta García, y detalló que en las imágenes se observa cómo patrullas municipales persiguen y alcanzan un vehículo BMW en el que viajaban 4 jóvenes, de los cuales 2 lograron escapar y 2 más continúan desaparecidos. El líder priista aseguró que el material videográfico no solo documenta la desaparición de los jóvenes, sino también una coordinación directa entre elementos de la policía municipal y vehículos utilizados por el crimen organizado, hechos que dijo también se presentaron durante el proceso electoral pasado. Valencia Reyes sostuvo que pese a que se presentaron denuncias y alertas de búsqueda desde marzo del año pasado, la Fiscalía no investigó los hechos y responsabilizó al entonces fiscal Adrián López Solís de encubrir a las autoridades municipales. Que en la Fiscalía no investigaron. Hubo denuncias, gracias compañeras y compañeros, hubo denuncias, hubo alertas de búsqueda, las víctimas aquí están, Carlos Eduardo Becerra Ortiz, Javier Ureta García, y son las 2 víctimas. Hay otros 2 jóvenes que lograron escapar, ¿verdad? Que ellos testificaron en lo que pasó, pero como el fiscal que estaba en ese entonces, que no resolvía ni madres, creo que en parte es responsable de la grave crisis de inseguridad que vive nuestro estado, porque no resolvía nada, les tapó todo el cochinero a las autoridades municipales, porque la responsabilidad recae en la presidenta municipal, que llegó al poder con el apoyo del crimen organizado. En el encuentro, los padres de las víctimas exigieron justicia y la localización inmediata de sus hijos, denunciando revictimización, negligencia y abuso de autoridad por parte de las instituciones encargadas de seguridad. Nosotros lo que exigimos como padres
y pedimos es justicia por nuestros hijos. Queremos saber dónde están, queremos que nos den una respuesta, porque hay culpables y sabemos que son los policías. Entonces nosotros queremos que nos den una solución, que nos digan dónde están nuestros hijos, queremos saber dónde están ellos. No queremos estar así. Es lo único que pedimos, justicia para nuestros hijos y saber dónde están, qué hicieron con ellos, dónde están. No pueden desaparecer así, sin saber nada de ellos, no dejaron rastro, y más cuando hay evidencia. Guillermo Valencia señaló que la responsabilidad también recae en la presidenta municipal de Irimbo, al considerar que por acción u omisión debía conocer las operaciones de su corporación policial, y confió en que con la llegada del nuevo fiscal estatal, Carlos Torres Piña, el caso pueda reabrirse y avanzar. Finalmente reiteró que el PRI mantendrá abiertos sus espacios para las víctimas y dará seguimiento puntual a este y otros casos de violencia e impunidad en Michoacán hasta que se castigue a los responsables. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Le decía hace rato en toda la información que presentamos de Torres Piña que resultaba extraño escucharlo, pues como pedirle permiso al gobernador para regresar acaso a Michoacán y dar una rueda de prensa cuando él es el titular de una fiscalía que se supone es autónoma y que si él tiene algo que comunicar, pues él podría convocar a los medios el día que le plazca para informar al respecto. Escuche usted este breve momento en uno de 2 o 3 que hubo, donde pues parece pedirle autorización al gobernador para ir a Casa Michoacán a informar. A ambos que fueron encontrados el día 10 de enero. Entonces, si me lo permiten, pudiéramos hacer una explicación a detalle, gobernador, en la semana que entra, cuando usted lo diga, para decirles cuál es el corte que tenemos hasta este momento. Cuando usted lo diga, dice el fiscal, ojalá por lo menos en las formas, en lo público, se manejara de la manera correcta. Creo que vale la pena que lo intente ahí el fiscal de Michoacán, por la autoridad, la enorme autoridad y enorme responsabilidad que tiene la fiscalía. No ocupa de la anuencia del gobernador para informar absolutamente nada. La decisión tendría que ser estrictamente de él. ¿O usted qué opina? Y mire, rápido antes de ir a la pausa, nos deja aquí esta opción, digámoslo así, Armando Medina Alanís, por si usted ocupa. Nos dice: buen día, Carlos, tengo frascos de insulina isófana para la gente que lo requiera. No voy a cobrar nada por ello. Mi teléfono es el 44. Bueno, para no darle demasiada lata y no generarle un conflicto ahí a Armando Medina, ¿le parece si usted ocupa alguno de estos 6 frascos que ofrece Armando Medina de este medicamento, insulina isófana, pues déjele ahí en la transmisión que tenemos en Facebook, déjele ahí un comentario para que él pueda entregarles alguno de estos frascos si es que usted lo necesita. ¿Le parece? Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano.
Acueducto El 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. Ya estamos de regreso y tenemos ahora la información del ámbito de la seguridad. Vamos con los compañeros de Red 113, la voz de Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia, y es que un automovilista quedó herido tras ser atacado a balazos cerca de la clínica municipal ubicada al poniente de la capital. Unos sujetos citaron al hombre en dicho lugar cuando el afectado llegó al sitio. Fue recibido a tiros y resultó lesionado. La víctima se alejó en su auto para ponerse a salvo y en el trayecto pidió ayuda. El agraviado avanzó sobre la avenida Francisco y Madero y al pasar la avenida Coincio, a unos metros del Hotel Hacienda Montesinos, fue interceptado por patrulleros municipales y paramédicos, mismos que le otorgaron los primeros auxilios y lo canalizaron hasta un hospital para su adecuada atención médica. La identidad del paciente no fue revelada. Él tiene entre 35 y 38 años de edad. En cuanto al vehículo de la víctima, una grúa lo retiró. Se trata de un Volkswagen Jetta de color gris oscuro. Por otro lado, pero también Morelia, una adulta mayor, quien al parecer era checadora de camiones, murió tras sufrir un infarto cuando estaba debajo de un puente peatonal en la calzada La Huerta. Lo anterior se registró anoche en la salida Pátzcuaro, a la altura de la colonia Hermanos López Rayón, a unos metros del estacionamiento El Cortijo. Trascendió que los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre una mujer atropellada en dicha ubicación, entonces acudieron para otorgar ayuda. Sin embargo, al llegar descubrieron que la fémina ya no tenía signos vitales a consecuencia de un infarto, no de un incidente de tránsito. Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida. Ella tenía aproximadamente 60 años de edad. Finalmente, también informarles que en Uruapan, un hombre fue ultimado a balazos por fuera de su domicilio, en la colonia Inguambo, por pistoleros que huyeron con rumbo incierto. El ofendido se encontraba sobre la calle Prolongación Jalisco, a unos pasos del Boulevard Industrial, donde desconocidos lo interceptaron y acribillaron a tiros. Vecinos reportaron el ataque al número de emergencias y en la zona se desató una fuerte movilización policíaca. Sin embargo, los responsables lograron huir, al parecer en una motocicleta. Paramédicos confirmaron que el masculino ya no tenía signos vitales. El finado únicamente fue identificado en la zona con el apodo del Güerito, de entre 30 y 35 años de edad. Hasta el momento, el municipio de Uruapan acumula al menos 14 homicidios durante el presente mes. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y con ello llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted un excelente miércoles. Disfrútelo, por favor, y por acá nos encontramos mañana. Hasta luego.